El Señor Jesús le bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Le doy la bienvenida en el admirable nombre del único y gran Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Sean bienvenidos a un nuevo compartir, una nueva enseñanza, un nuevo aprendizaje aquí en Guerrero Bíblico Pentecostal, Alex Cerrato. Le doy la bienvenida a mis amigos trinitarios, binitarios, enoteístas, a todos ustedes, a mis hermanos de la Iglesia del Nombre. Sean bienvenidos a esta nueva enseñanza. Hoy vamos a tener esta conferencia que hemos titulado "Este misterio que tiene la Biblia fue resuelto". Vamos a mirar una publicación y en esa publicación nos hablan o nos postean un verso bíblico. Y de verdad este verso bíblico, se los digo, es, ¿cómo decirlo? En este verso bíblico se encierra todo este misterio. Y poder aclarar en este bíblico ese misterio será de grande ayuda para nosotros, la Iglesia del Nombre de Jesús. La iglesia que predica lo que la Biblia enseña. La Biblia que predica lo que de verdad, la única doctrina bíblica, la unicidad. Vamos a ver entonces cuál es ese verso bíblico que guarda este gran misterio que hoy va a ser resuelto y que muchos, espero que muchos de ustedes, mis hermanos y mis amigos, logren entender para salvación de su alma. Bueno, mis hermanos, el verso bíblico que vamos a estudiar, en el cual está escondido un gran misterio, o este verso bíblico nos devela o nos revela un gran misterio, es Isaías capítulo 45, verso 22, que a la letra dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este verso bíblico podemos decir que si logramos entenderlo, podemos enseñar claramente, o podríamos enseñar nosotros, la Iglesia del Nombre, podríamos enseñar claramente por qué Pablo dice: Dios fue manifestado en carne. Y además, también porque el Señor Jesús dice: el que me ve a mí, ve al Padre. Vamos entonces, mis hermanos, a colocarle especial cuidado a lo que Isaías nos enseña en Isaías 45, 22. Vamos a ponerle especial cuidado a eso y allí lograremos entender por qué Pablo dice: Dios fue manifestado en carne, y por qué Jesús dice: el que me ve a mí, ve al Padre. Vamos pues. El más grande problema que tienen todos los cristianos, sean unicitarios, sean trinitarios, sean binitarios, todo el que se hace llamar cristiano tiene este problema, y es que solamente lee un verso y no le pone atención, no le pone cuidado al contexto. Cuando usted lee Isaías 45, 22 y no le ha colocado cuidado al contexto, no va a entender, no podrá entender qué es lo que quiere decir Isaías cuando el Señor le dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Leamos el contexto y con esto lograremos entender por qué Pablo dice: Dios fue manifestado en carne, y por qué Jesús dice: el que me ve a mí, ve al Padre. Debemos observar que lo que dice Isaías se refiere a la manifestación de Jehová, del único Dios en carne. El verso 14 y el verso 15 de Isaías 45 nos lo dice así. La última parte de Isaías 45, 14 dice: ciertamente en ti está Dios. Esto se lo dicen a ese hombre, el llamado el siervo de Jehová. Ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque verdaderamente tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. ¿Quién era ese hombre?
Ese hombre era el mismo Dios de Israel. Por eso Isaías, al manifestársele esta verdad tan grande, Isaías dice resueltamente, ciertamente le dice a ese hombre, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque verdaderamente tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. Ese hombre es el mismo Dios de Israel. ¿Y quién es el Dios de Israel? El Dios de Israel es Jehová. Isaías en el capítulo 37, verso 16 dice, Jehová, Dios de Israel, solo tú eres Dios. Este hombre es el mismo Dios de Israel que venía a salvarnos. En la Reina Valera dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios fuera de Dios, o no hay otro fuera de Dios. ¿Por qué? Porque verdaderamente tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Se lo dice así, ese hombre es el mismo Dios de Israel que venía a salvarnos. Nosotros debemos tener presente que el apóstol Pablo era un conocedor de la Escritura y que él basaba sus enseñanzas, basaba su doctrina en las Escrituras de los profetas. Y él lo dijo allá en Hechos capítulo 24, verso 14, donde Pablo, defendiéndose de las acusaciones de los fariseos, les dice, ciertamente según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y los profetas. Y según Hechos capítulo 28, verso 23 en adelante, Pablo declara allí que él enseñaba de Jesús en estas escrituras. Cuando Pablo dice Dios fue manifestado en carne, muy seguramente, téngalo por seguro, Pablo estaba visualizando esta escritura, donde Isaías nos muestra, Isaías nos dice que Jehová mismo sería visto. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Que Jehová sería visto, que Jehová sería observado por los hombres, sería visto con los propios ojos, el ser humano vería a su hacedor. Eso lo dice también en el capítulo 17 de Isaías para que lo leas. Esta es la verdad, este misterio es revelado. Por eso Pablo dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Isaías declara que Dios sería visto, y sería visto para venir a salvarnos, pero no un ver figurado, no, un ver literal, porque cuando leemos el contexto, Isaías nos está hablando de un hombre, de un ser humano, pero no cualquiera. Ese ser humano era Dios mismo. Por eso Isaías le dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. Ese hombre es el mismo Dios que venía a salvarnos haciéndose hombre, manifestándose en carne. Por eso Pablo nos dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Gracias damos al Señor por darnos la revelación de esto a la iglesia del nombre. Pero esto no queda solamente allí, vienen las palabras del Señor Jesús. Escuchemos esas palabras. El Señor Jesús, al ser interrogado por sus discípulos y más que todo por Felipe, al ser preguntado o más bien ser inquirido por Felipe al decirle, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para los trinitarios ese ver de Jesús allí es un ver figurativo, es un ver de conocimiento. Pero Jesús está diciendo literalmente que el que lo ve a él ve al Padre. Felipe le dice, muéstreme al Padre. Jesús no le dice, el que me ve figuradamente a mí, ve figuradamente al Padre. No, Jesús no le dice eso. Jesús le dice, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué? Porque allí mismo en la carta o en el Evangelio de Juan, Juan dice que Isaías, al ver la gloria de Jesús, habló de él. Es decir, todo esto que está diciendo Isaías aquí es de Jesús. ¿Qué nos dice entonces? Que efectivamente Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento que sería visto.
Recordemos algo, para Isaías Jehová es el único Dios, Isaías 37:16. Jehová es el único Jehová, Isaías 37:20. Y Jehová es el Padre, Isaías 63:16, 64:8. Y aquí Isaías nos está diciendo en el capítulo 45, verso 14 y verso 15, que Jehová, el cual es el Padre, sería visto literalmente como un ser humano. El Padre sería observado por los hombres, pero en una, digámoslo así, en esa manifestación gloriosa. ¿Para qué? Para venir a salvarnos. Por eso Jesús dice: el que me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre mismo dijo que sería visto para salvarnos. Es por eso que cobra tanta relevancia Isaías capítulo 45, verso 22 y su contexto, Isaías 45, 14 y 15, dentro del misterio de la piedad y dentro de las palabras del Señor Jesús: el que me ve a mí ha visto al Padre. Ninguno de los dos, ni Jesús, nuestro Señor, ni Pablo, nuestro hermano, hablaron por fuera del contexto de las Escrituras. El mismo Señor Jesús dijo: yo vine a cumplir todo lo que está escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas. Debemos aclarar también que Pedro, el apóstol, dice que todos los profetas dieron testimonio de Jesús. Con esto nos está diciendo que evidentemente cuando Jesús dice: el que me ve a mí ha visto al Padre, es porque Isaías y los profetas dijeron que el Padre, el cual es Jehová, sería visto de una manera literal. Sería visto con ojos humanos, sería visto, pero ¿para qué? Para venir a salvarnos. Por eso Pablo dice que nosotros esperamos y aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es el único gran Dios y Salvador. Él es el único y poderoso Dios. Este misterio debemos entenderlo todos. Todos los cristianos que deseemos ser salvos debemos entender este misterio, porque es el único misterio que ha sido revelado. Pablo dice que este misterio fue revelado por medio de las escrituras de los profetas y que se dio a conocer a los hombres por medio de esas escrituras. Eso lo encuentra usted en Romanos capítulo 16 para que lo lea y lo analice. Por lo tanto, mi amigo y mi hermano, este misterio nos ha sido revelado y es para que usted se sienta gozoso, es para que usted se sienta de verdad lleno, alegre, pleno, porque Dios le ha placido revelarnos esto a nosotros. A mis amigos trinitarios, dualistas, enoteístas, testigos de Jehová, a todos lo único que les puedo decir es que vengan, se hagan bautizar en la iglesia verdadera, en la iglesia del nombre. Vengan a la iglesia pentecostal unida de Colombia, si está aquí en Colombia, o a la iglesia pentecostal unida internacional, si está en el extranjero, a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, la iglesia pentecostal unida internacional, la iglesia pentecostés unida internacional aquí en Colombia. Vengan y se hagan bautizar y crean esta verdad tan grande. Dios fue manifestado en carne y las palabras del Señor Jesús: el que me ve a mí, ve literalmente al Padre. Lo ve literalmente, el que me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre dijo en Isaías que sería visto y que debíamos mirar a Él para ser salvos. Si tú quieres ser salvo, debes creer esta verdad tan grande. Debes bautizarte en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados y creer y confesar que Jesucristo es el único y verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, mis amados amigos y hermanos, se despide de usted Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Sin antes, por favor, dale me gusta a la conferencia y compártela. Si nos estás viendo en la plataforma de Facebook, por favor, mi hermano, no pases de largo. Comparte la conferencia en Facebook, compártela y dale seguir a la página Guerrero Bíblico Pentecostal Alex Cerrato. Si nos estás viendo en YouTube, por favor, comparte, sigue compartiendo las conferencias. La idea, hermano, es llegar a millones de personas con esta verdad tan grande. Es nuestra obligación. La Biblia dice que debemos convencer a los que dudan y rescatar del fuego. Debemos rescatar del fuego a aquellos que están yendo a la condenación. Entonces, dale me gusta, comparte, por favor.
suscríbete también a nuestro canal. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.